Hola tejenautas, hoy tendremos un bioinfochat, es decir, una charla con una personalidad del mundo bioinformático y en esta ocasión nos acompañará la doctora Ana Julia Vélez Rueda. Andamos por aquí Otoniel, Víctor y mi nombre es Diana. Recuerden que AT Genomics busca difundir la ciencia de datos biológicos en tu idioma, en tu flow, con tu estilo, sin miedo al éxito. ¿Ok? Bienvenidos todos, bienvenides. Muy bien. Ana es postdoctorante del CONICET y trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires, Argentina. Su trabajo de investigación está enfocado en la bioinformática estructural, específicamente en comprender los mecanismos evolutivos por los que se originan tanto la promiscuidad como la multiplicidad de sustratos. Y para ello ha desarrollado una base de datos de proteínas promiscuas, Promiscuity. Espero que lo haya dicho bien. Ok. Es docente y creadora del proyecto La Bioinformática va a la escuela. Y además es colaboradora en el Observatorio de Datos con Perspectiva de Género. Además, es cofundadora junto con Lucy Jiménez de la iniciativa Women in Bioinformatics and Data Scientists Latin America, cuyo congreso fue en septiembre del 2020 y justamente en esas épocas pues la conocimos. Así que es un súper gusto. Hola Ana, bienvenida. Gracias por venir a la charla que con nosotros. Estamos muy contentos y ansiosos de que nos platiques sobre tus proyectos, sobre cómo empezaste a promover la bioinformática con ese gusto y entusiasmo. Pero antes que todo, platícanos, vámonos al chisme. Platícanos. ¿Qué son eso? ¿Qué son las proteínas promiscuas? A ver, platícanos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación bueno, es un placer estar acá, así que un saludo a quienes estén viendo. Bien, las proteínas promiscuas, bien, es un tema que en general alguna suspicacia, digamos, presenta cuando digo, ¿en qué trabajás promiscuidad? Es como una sonrisa siempre saca, y, como, y como esa asociación existe, vamos a aprovechar un poco, digamos que la promiscuidad de proteínas, yo creo que es un tema de casillas, ¿no? O sea, es un tema que todavía no se conoce mucho, y por tanto, dependiendo en a qué autor recurramos, vamos a tener una definición distinta de promiscuidad, pero principalmente se lo asocia a un concepto más que está relacionado a la catálisis enzimática, ¿no? Yo después les voy a dar como otra definición que es la que más me gusta a mí o con la que más trabajo, pero en principio las proteínas promiscuas se las considera aquellas proteínas, en particular enzimas, que son capaces de catalizar más de una reacción en el mismo sitio activo, ¿no? Entonces, creo que está bien. Sí, suena ¿Sí? muy interesante. Sí, bien, buenísimo. Pero hay muchas diferencias, o sea, o hay muchos grises, ¿no? En esta definición, y hay casos distintos. Hay a veces proteínas que se clasifican como promiscuas, pero que no necesariamente lo son, sino que presentan otro tipo de promiscuidad. O sea, a medida que surgió esta definición, después fueron surgiendo algunas definiciones que se van desprendiendo, ¿no? Y particularmente hay otra perspectiva que no es tan catalítica o tan química de la promiscuidad, que es un poco desde donde yo trato de pararme para hacer los análisis, tanto, bueno, que hice en mi tesis y que continúo haciendo, que es una perspectiva más evolutiva, que la plantea un autor que se llama Tofik, que es bastante... Ay, a ver, no sé esta palabra, en Argentina se usa, después me dicen, pero es una persona muy capa en ese Creo ¿cómo que sé qué sería? significa. En México sería como ducho. Muy ducho, muy grosso, no sé, Muy bueno. buena, o sea, Buenazo. buenazo. Buenazo, perfecto. Eso. El ajonjolí de todos los moles, ¿no? Bueno, ya es El mucho. super ultra, super El plus ultra ultra. mega, el Uber de la materia. Eso. Bien. Bueno, entonces Tofik lo que plantea es que, o sea, pone una perspectiva más evolutiva para la promiscuidad, y él plantea que una proteína promiscua es aquella que es capaz de realizar o de catalizar alguna reacción para la cual no ha evolucionado. Es una definición
interesante con sus complejidades Ujú. para tomar como punto de partida, pero un poco en esa línea es que trabajo, ¿no? En analizar justamente cuáles son los determinantes evolutivos y cuáles son digamos, las limitantes o las restricciones evolutivas para que una proteína presente promiscuidad. Pero lo que les decía hoy, ¿no? Para mí se trata, o por lo menos mi conclusión hasta ahora, es que se trata solo de un tema de casillas, ¿no? Es que simplemente no podemos decir que haya proteínas que no sean promiscuas, ¿no? Simplemente es una cuestión de que tal vez no se testeó o que no se probó esa proteína en un contexto en el cual pueda desarrollar otro tipo de catálisis, ¿no? Claro. Simplemente es una clasificación, ¿no? Pero bueno, igual Wow. súper interesante para aplicar en desarrollo de fármacos, porque bueno, después hay otros tipos de promiscuidad que no les contaba, pero que puedan tomar, por ejemplo, un sustrato distinto al que se conoce canónico, y en ese caso, por ejemplo, para reposicionamiento de fármacos, etcétera, es súper interesante. Y bueno, nada, eso, no sé, no me quiero ir mucho de tema porque me emociono. Sí, sí, ya Me se pongo puede nerd. observar. Pero Sí, está casi, padre, casi. porque, bueno, yo no conocía mucho del tema y me parece súper interesante. Aparte, me imagino muchas aplicaciones, así que Claro. muchas gracias. Y además, nada más hago un paréntesis rápido. No hemos platicado en este programa de bioinformática estructural o con bioinformática de proteínas. Entonces, acá hay dos Todavía. estrenos el día de hoy, aparte, o sea, Hasta tres. ahora. Tenemos una nueva invitada internacional y aparte de todo, estructura de proteínas, ¿vale? Entonces, muy bien. Continuemos, muchachos. Muy Ajá. bien. Oye, qué buen tema, ¿no? Sobre todo por el término que podría ser así como que suena interesante. O sea, en cómo está relacionado con las proteínas. Oye, pero podrías decir con nosotros o contar acá, ¿cómo fue tu inicio en esta parte del análisis de proteínas o el análisis evolutivo de las proteínas? ¿Cómo fue tu incursión en este mundo bioinformático de análisis? Sobre todo para alguien que Bien. supongo también tiene un antecedente biológico, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo? Bueno, la verdad que soy lo que se diría en Argentina un panqueque, porque yo no me inicio como en la bioinformática estructural. De hecho, cuando llego a la bioinformática, yo de formación de base soy bioquímica y trabajaba en virología. Ok. Tócala. Y, Oh, o sea ¿Qué que pelas? trabajaba con secuencias, hacía secuenciación, etcétera. Y ese fue mi acercamiento, mi primer acercamiento a la bioinformática. Pero bueno, yo me dedicaba, hacía como un trabajo mixto en ese momento, mitad mesada, mitad bioinformática, y en algún momento me vine al dark side, o al dry side, como le quieran decir, el dry y, side. y ahí ya me volqué directamente a trabajar solo a la bioinformática estructural cuando llego a la Universidad de Quilmes. Y así fue de entrada. Me volqué a trabajar a las proteínas y realmente fue una transición que me costó, pero amé. La amo. Trabajar con proteínas, perdón, pero lo prefiero 1000 veces antes que trabajar con ácidos nucleicos, que tiene un montón de complejidades en el análisis. Sí, lo siento mucho, lo siento. Pero es menos tedioso en todo lo que es la cuestión del manejo de secuencias, etcétera, ¿no? Que sé que sé por experiencia que puede resultar bastante tedioso o, bueno, nada, tiene sus complejidades. Las Todo proteínas tiene. tienen sus otras complejidades, ¿no? Pero bueno, Claro. y me enamoré, realmente es muy lindo trabajar en proteínas, es súper interesante, siempre hay preguntas sin responder y uno pensaría que no. Pero bueno, ese fue mi acercamiento, fue casual, por así decirlo, fue como que tuve que hacer un cambio de tema porque hacía un cambio de lugar de trabajo y bueno, y hoy en día me veo siempre trabajando con las proteínas, me parece súper interesante. Así que nada, no sé si responde la No, pregunta. no, sí, 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 claro. claro. Casi todos empezamos como por casualidad, ¿no? Que eso que podríamos llamar coincidencia a veces, y tú dices, La vida ah, nos llevó. nos lleva de la mano, claro. Es que es un poco eso que hablábamos
de la transición, ¿no? Del estado este intermedio, de estar en la interfaz, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, lo que es bioquímica, ¿no? Que si estás haciendo secuenciación en un punto vas a terminar haciendo análisis Claro. y ya, aunque sea te acerques a una filogenia y ya estamos, ¿viste? A un pasito de aprender a programar. Así que, nada, creo que eso. De hecho, yo usaba BEAST y Beauty, no sé si Claro, conoces. sí, por Qué supuesto. horror de interfaz ese programa. O sea, amo, pero es un horror. Es casi que mejor aprendés Bash y te lo haces vos el script, una Claro. cosa así, ¿no? Y, y bueno, eso fue, ahí fue me di cuenta que tenía que Sí. aprender a programar, que tenía que tomármelo más en serio. Que por cierto, Beast y Beauty ya tienen sus añitos, ya tienen como 12 años según mis estimados, pero super programas, pero sí, Sí. toda la razón. Es una pesadilla interactuar con ellos, Pero ¿de cuándo acá pero un programa bioinformático ha sido bonito en la parte gráfica? O sea, reciente, actualizado, a menos de que Ya. sea de pago, ¿no? Pero Ok, no, el ya. de alineación de genomas múltiples, el Mauve, Mauve, ese sí, es bonito. bueno, hay sus pocas que generalmente están en Java, la Sí, mayoría, que exactamente. permite implementar mejor lo gráfico. Pues sí, exactamente. Fíjate que hace rato, cuando empezaste a hablar de las proteínas promiscuas, tuve un flashback. Y es que, o sea, tú mencionabas estas definiciones múltiples y, bueno, al igual que tú, Otto y yo también iniciamos con trabajo de virus. Yo sí trabajo mucho proteínas, a mí sí me gusta y sí te entiendo. Y me acuerdo que en su momento, te estamos hablando que esto fue por ahí de 2012, ah, encontramos unos artículos bien bonitos pues que nos retaban mucho, ¿no? Que era la asignación de función a las proteínas basado en bioinformática, que pues Mm, era todo un reto y se creía que podía ser algo bonito. Y de repente salen unas definiciones que espero que conecten con la plática que nos dabas anteriormente, que es estas proteínas que le llaman las moonlighting. Esas, cuando leí el artículo fue así de mm, boom. Y de hecho, o sea, la definición es un poco a mala onda. Moonlighting es un dicho que se utiliza mucho en países angloparlantes, donde dicen, o sea, tú como estudiante, pues sabes que no te va a alcanzar la lana con tu beca, entonces lo que tienes que hacer es agarrar una chamba de, no sé, el ejemplo más típico es que te vas de taxista en las noches, entonces haces una función para la cual no estás programado. Es decir, mm, haces un trabajo moonlighting. Entonces las proteínas moonlighting tienen esta característica, ¿no? Que tú las analizas y dices, pues parece una hidrolasa, ¿no? Pero la pruebas en otra condición y ¡pum! Hace otra cosa. Cuéntanos, si te ha tocado alguna cosa así o cómo tú lo abordas? Bien, particularmente no trabajo en Moonlighting, pero sí está muy relacionado, es tal cual decís, porque en realidad es un gris legal a veces, digamos, hasta qué punto se lo puede considerar Moonlighting o promiscuidad o multiplicidad de sustrato, o sea, hay múltiples definiciones. Moonlighting está más relacionado a cascadas fisiológicas o tiene que ver más con eso, o tal vez no es que ocurra esa actividad necesariamente en el mismo sitio con el que se catalizaba la otra reacción, pero desde los casos particulares en los que yo trabajo, por ejemplo, hace un tiempo que me dedico a trabajar en la albúmina, que es una proteína que uno diría, no doy un peso, porque o sea, sí, hace todo fisiológicamente, es súper importante porque transporta cosas y qué sé yo, pero a priori ni siquiera uno diría que es una enzima, ¿no? Ajá. O sea, si hablamos de la albúmina, uno diría, no es una enzima, o sea, no me enseñaron eso en la facultad, el Leninger no me dijo eso, no sé, no lo estudié en ninguna materia así. Sin embargo, lo es. Y eso, por ejemplo, es algo que me rompió la cabeza, porque ni siquiera es una enzima, no está clasificada como tal. Ujú. Eh, y justamente dependiendo del ambiente en donde pongas la proteína, inclusive se aguanta todo, es un camión esa proteína, o sea, la puedes tirar en solvente orgánico puro y hace cosas, y es como,
Eh, así que Wow. es impresionante, es impresionante. Y justamente, de hecho, una actividad promiscua o sea, hay papers que comentan, que hablan, que proponen, que está involucrada en los efectos adversos a fármacos precisamente por su actividad promiscua, ¿no? Y esta proteína en particular, o sea, ahí cataliza una cierta reacción, pero si la pones en otro solvente cataliza otra, o sea que no es solo una enzima, sino que es promiscua y de muchos tipos de catálisis distintas. Eh, entonces, bueno, nada, como caso particular es uno que me rompió la cabeza porque inclusive tiene hasta un correlato fisiológico que está más emparentado a esto que hablábamos del moonlighting o que tiene que ver, que puede influir en cierto sentido desde lo fisiológico, que de hecho es otra definición que se usa mucho para promiscuidad, ¿no? Hablar de cómo, de que es una reacción promiscua cuando no es una reacción que fisiológicamente sea relevante, ¿no? Que es también otra forma de percibir o de plantear la promiscuidad. Como verán, no les estoy dando ninguna respuesta cerrada, ¿no? Es decir, esta Estamos mujer es una acostumbrados. chanta. De hecho, te podemos, no, 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 para Depende. nada, al contrario, fíjate, Depende. la respuesta favorita que tenemos en su humilde canal es depende, ¿no? O sea, tenemos esa tanto para los cursos como para las entrevistas que hemos dado. Muchas de las cosas, pues no tienen una respuesta absoluta todavía, ¿no? Entonces, por eso es que estamos también aquí. Y tenemos esa respuesta, no, no te preocupes, es la favorita de nosotros, depende, porque... No, es que de hecho hay proteínas que presentan moonlighting, que son promiscuas a su vez, o que presentan otro tipo de promiscuidad, o sea, no necesariamente, pero son cosas que se solapan, ¿no? Porque como tiene que ver con eso, en cambiar el contexto a la proteína, eso va a tener necesariamente, que eso es en lo que más trato de abordar, ¿no? Eso va a tener su correlato estructural, porque bueno, cambia el entorno, cambia, digamos, ahí un poco se mueve la proteína, cambia, se desplaza todo el equilibrio de conformaciones, y bueno, listo, no es magia, sino que estoy haciendo algo, ¿no? Y Muy bueno, va a bien. reaccionar. Sí, Así que es todo un tema. La verdad es que, digo, a mí cuando lo leí fue así de, está rompiendo todos los paradigmas que tenía. Entonces, yo la verdad sí me vi muy miedoso y lo dejé un poquito de lado. Pero pues está bastante chido que haya gente que pues sí le está entrando a cosas que antes pues no se podían predecir, ¿no? Y ahora pues ya con herramientas más refinadas y esto pues ya se puede predecir. Oye, ahí nota, igual estaría bueno hacer un capítulo exclusivo así también de proteínas. Bueno, o sea, bioinformática para proteínas. O Sí, sea, yo me declaro totalmente, o sea, no sé nada de eso. Sé que existe Uniprot, es lo que sé. O es sea, nuestra Biblia prácticamente, ¿no? sí. qué padre y todo. Y eso en las clases de mi querido profe Vic, o sea, aquellos años anteriores, pero pues ya, o sea, pero creo que valdría la pena, yo creo que andar haciendo un capitulito posterior. Ahí, Por supuesto. Sí, sí. a TGnautas pongan comentarios si quieren un capítulo de Su proteína proteínas. favorita. Ándale. La, la Muy bien. proteína, como el ¿Eh? la proteína del mes, sacan una proteína, la estructura de Ah, una proteína ya. Exactamente. cristalizada Sí. cada mes, entonces esa es la proteína del mes. Ándale, eso. Eso podemos hacer. Muy bien. Dentro de, bueno, o sea, la finalidad del canal y de este tipo de entrevistas es un poco humanizar al bioinformático, ¿no? Entonces, ya vimos un poquito qué es lo que haces académicamente y vamos ahora a ver cosas más, más de fondo y que justamente también por eso, pues nos gusta tener invitados reales de veras, que no sean no nada más, Diana y Otto. Dentro de tu labor, que es además muy loable y admiramos mucho, es promover la perspectiva de género en el mundo bioinformático, que, o sea, para nosotros es algo muy interesante, muy nuevo, y pues platícanos, o sea, ¿cuándo y qué es lo que te ha motivado para promover la bioinformática con perspectiva de género? Bien.
Bueno, esta pregunta es la que más miedo me da, voy a confesar, porque necesariamente remite a experiencias personales. O sea, creo que todas, lamentablemente, tenemos experiencias personales que hacen que en un punto nos posicionemos de un cierto modo respecto de esto, ¿no? Así que el motivo por el cual me volqué a hacer este tipo o organizar la comunidad de mujeres en bioinformática y ciencia de datos, realmente nace de una necesidad en parte personal, de haberme encontrado en su momento con Lucy, justamente en México. Fuimos a hacer un curso a México las dos y estuvimos charlando bueno, de nuestras experiencias un tanto negativas, ¿no? Que hemos transitado tal vez en este ambiente, que no es solo la bioinformática, sino es en el ambiente científico, ¿no? Que es muy masculinizado, que es muy competitivo, que es muy machista. Y bueno, entonces esa cuestión de caer en la realidad, por más que una lo lea y por más que una se forme, caer realmente con otras que no eras la única a la que le pasaban cosas, que no eras la única que se sentía, que le decían, ay, loca, ¿cómo reaccionás así? Bueno, todos esos pequeños micromachismos que vivimos cotidianamente. Y bueno, y las dos habíamos transitado justo bueno, teníamos experiencia en las comunidades de Python de nuestros respectivos países, que son comunidades súper abiertas y muy diversas y que fomentan muchísimo la diversidad. Y dijimos, claro, no existen estos ambientes seguros para mujeres en ciencia, porque de hecho es algo que no se fomenta, ¿no? Porque sin competencia la ciencia medio que no se concibe, es un ambiente muy competitivo, y es algo que va muy en contra de los ideales feministas, ¿no? Que es todo lo opuesto. El feminismo es sororidad, es unirnos, es juntarnos y ayudarnos, ¿no? Plantea otras formas, otro paradigma de pensamiento, ¿no? Y justamente va totalmente en contra de lo que nos plantea la ciencia o nos propone la ciencia. Y muy particularmente, yo cuando voy a Lucy le digo, mira, vamos a armar una comunidad de mujeres. Mujeres y disidencias, ¿no? Pero vamos a armar la comunidad. Y tenía mucho que ver con mi primera experiencia en el doctorado, que fue una experiencia negativa, en la cual, bueno, yo estaba embarazada y me echaron por estar embarazada. Sí, una experiencia así muy áspera. Y bueno, es como que en algún momento cuando ya lo procesé, y dije, no, hay que hacer algo con esto, ¿no? O sea, uno después se doctora, uno después ingresa a un postdoc, uno después es un PI o lo que sea, y bueno, viene gente atrás y bueno, es importante trabajar para que las cosas cambien, ¿no? Así que es un poco esa la motivación, es como una mezcla de cosas. Pues claro, o sea, al final del día creo que, y ese esfuerzo y ese ánimo se transmite mucho, ¿sabes? Y yo desde que vi la propuesta, ¿no? de la comunidad, se me hizo muy novedosa porque no había algo así para Latinoamérica. O sea, sí hay varias comunidades, como dices, ¿no? Y se ha venido con el tiempo haciendo visible cada vez más el trabajo de científicas de los distintos países, y de algunas cosas que tú pensabas o dabas como normal, ¿no? De tratos, ¿no? Con los otros, ¿no? A tus pares, pero que empiezas a abrir finalmente un poco, abrir los ojos, ¿no? Entonces, visibilizarlo, hacerlo, pues así, personal, finalmente, pues porque así a muchas también nos ha pasado, es pues creo que donde hace ese clic y creo que es súper admirable y porque pues es valiente también. Entonces, justo, o sea, desde hace que nos conocimos, pues quería que anduvieras por el programa, bueno, sí, el canal, porque pues creo que es importante y cada vez si lo mencionamos y lo mencionamos y lo mencionamos, creo que nos vamos a acostumbrar a pues decir las cosas, ¿no? Al final del día. De hecho, perdón, una cosa que No. agrego es que nuestra comunidad, en general, todas las actividades que hace, el congreso, los workshops, son abiertos a toda la comunidad, no hacemos distinción de género, ¿no? O sea, sí, nuestros eventos tratan de tener como digamos, como principales, ¿no? A las mujeres,
o mujeres y disidencias, feminidades, pero son eventos abiertos justamente porque creemos que el problema es justamente la ciencia forma parte de la sociedad, es un correlato, tiene un correlato con la sociedad y es un tema muy profundo y que necesita de que todos cambiemos la mente, ¿no? Que nos pongamos, que debatamos y que charlemos entre todos qué cambio, qué ciencia queremos, ¿no? Eso. Oye, ¿cuál crees que sería ahorita el estado en el que está bioinformática en Latinoamérica, como materia, como profesión, como área de investigación aquí? Bueno, ha crecido muchísimo en los últimos años. La asociación, por ejemplo, en Argentina, la Asociación Argentina de Bioinformática ya lleva 10 años trabajando. Brasil creo que anda también por el mismo tiempo. Bueno, en México es fuertísimo, toda la movida de bioinformática es muy fuerte, sí, la verdad que es genial. Entonces ha venido creciendo mucho. Creo que los profesionales en América Latina tenemos una versatilidad y de conocimiento, de cómo nos movemos de un campo al otro, que realmente hace que el desarrollo en el ámbito bioinformático ha crecido exponencialmente en muy poco tiempo, ¿no? Así que yo creo que viene muy bien, y es en cierto sentido una de las áreas que no tiene tanta limitante económica, porque al no ser, la mesada lleva mucha plata y tal vez es una problemática en todos los países el tema del financiamiento, ¿no? En ciencia. Pero bueno, en bioinformática con una compu que más o menos arranque, nos vamos manejando y si no vemos cómo lo tiramos en la nube, bueno. Entonces también eso ha ayudado muchísimo al desarrollo de la bioinformática. De hecho se ve en la pandemia cómo ha crecido mucho toda la producción en ese sentido, ¿no? Así que yo creo que está creciendo. Sin embargo, bueno, obviamente está esta cuestión de género que ahí tenemos una deuda, ¿no? Pero en términos académicos, en términos de producción, en términos de impacto de la disciplina, creo que está creciendo muchísimo y cada vez más desde ya. Fíjate Oye, que perdón, con respecto de la pandemia, yo observé un fenómeno bien interesante, que es que, o sea, yo cada año doy mis clases de bioinformática, ¿no? En el CIMBES y pues ya tengo armado mi cursito y todo. Pues me gusta mucho analizar como a los alumnos, ¿no? Como qué perfil traen, si les gusta, si no les gusta. Del año pasado a este, es decir, de un cambio de generación, sí vi que muchos estaban más interesados y estaban, o sea, interesados un poquito a fuerza, porque es como, pues es que no puedo ir al laboratorio, ¿no? Pero quiero hacer ciencia. ¿Qué puedo hacer? Pues hago bioinformática. sí, Tal está viendo cual. esta transición de laboratorios experimentales, ¿no? A laboratorios virtuales en muchas de las áreas. Pues sí, finalmente. Hablando de este escenario de la bioinformática y en especial con las mujeres, ¿cuál crees qué tips, ¿no? podrías dar a la comunidad de mujeres atejenautas en relación a pues cómo incluirte mucho más en estos temas en cuanto como profesión, como una profesión no significa nada más como para ser científica, sino como para también utilizarlo en trabajo, ¿no? O, en fin, hay distintas maneras de que puedas abordar, ¿no? el análisis de datos, pero al fin y al cabo, ¿cómo incluir a más mujeres en bioinformática, ¿no? Evitar esta brecha de género ¿qué nos dirías al respecto? Bueno, es que ahí creo que eso es un problema muy de fondo, pero entonces la respuesta sería, y no hay solución. No, sí, esto que están haciendo ustedes, esto que hacemos con las chicas, creo que es un poco eso, es mostrar que que no se busca, digamos, romper todo, romper la academia, bajar el conocimiento, ¿no? La calidad del conocimiento, simplemente es escuchar otras voces y mostrar que de hecho muchas ya están trabajando, estamos ahí, estamos generando conocimiento y sin embargo no se reconoce ese trabajo o tal vez, bueno, entonces creo que en parte
desde el punto de vista de las organizaciones, de las instituciones, porque no va a haber un cambio profundo o no va a haber un cambio en ese sentido sin un cambio institucional, ¿no? Que cada país, cada institución, CONACYT, CONICET, todos nuestros centros, ¿no? Cambian en ese sentido, pero bueno, creo que el cambio siempre viene de abajo, viene desde nosotros, desde cada uno, desde cambiar y pensar de otra forma, en pararse un cachito a escuchar la perspectiva que nos plantean otros. Y desde el punto de vista de lo personal, si yo soy mujer y me estoy queriendo acercar a la bioinformática y qué hago y a dónde, yo creo que siempre buscar eso, ¿no? La comunidad, buscar a otras, buscar porque es la mejor forma de empezar siempre. De hecho, hoy en día está muy de moda el peer programming, no es nada más ni nada menos que eso, ¿no? Es eso, el aprender con otros, aprender acompañar, el sumar esfuerzos. Entonces, en principio, invitar a todas y todes que quieran participar y que quieran sumarse a colaborar con la comunidad o generar sus propias comunidades, pero que existan esas redes, estos nexos entre las redes, unir fuerzas, creo que eso es lo que nos queda, y hacer visible la problemática para que justamente cada país tome y las instituciones tomen, digamos, la posta en cambiar, porque bueno, realmente es un problema más de trasfondo, más social y que bueno, pero lo que no se nombra no existe, empecemos a nombrarlo, ¿no? Exacto. Y sensacional que justo actualmente pues existen varias comunidades, ¿no? Está obviamente Women in Bioinformatics and Data Science LA. Quisiera, bueno, el acrónimo creo que le pusieron Sí. Ley, algo así, ¿no? Claramente Bueno, no pensamos en cómo íbamos a cortar el nombre. pero bueno, están ellas, están también las Pi Ladies, las Art Ladies, las comunidades bioinformáticas en cada una de los países y también a nivel Latinoamérica. Y bueno, o sea, han avanzado en este año muchísimo, han abierto se ve muchísimo, ¿no? Se han abierto. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de la comunidad que fundaron Ana y Julia, finalmente es que divulgan demasiado, o sea, difunden mucho lo que hay en el momento. O sea, métanse a su cuenta de Twitter. Constantemente están retuiteando desde posteos de trabajo, ¿no? O sea, hasta también cursos, ¿no? Y algo que también me encantó fue el primer, ATG Ladies, ok, el primer congreso, algo que me encantó fue el que yo no conocía a tantas bioinformáticas, ¿no? O sea, conocía como a las más famosas, ¿no? Pero estuvo tan padre esa experiencia que fueron, no recuerdo, fueron como 2, 3 días, igual me equivoco. 3 días. 17 oradoras tuvimos de todas partes de América Latina, sí. Y aparte los pósters, ¿no? O sea, muchas personas estuvieron ahí y bueno, a mí se me hizo sensacional. Entonces, ahora, justo ahorita que estamos hablando de la comunidad de Women in Bioinformatics, ¿qué viene? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué están pensando? ¿Fue un exitazo? Bueno, yo lo considero así. ¿Cómo van y qué viene? Bien, sí, realmente fue espectacular el congreso, no es porque lo hayamos hecho nosotras, pero, No, sí, estuvo padre, de pero verdad estuvo sí. muy bueno, inclusive tuvimos el conversatorio de género y ciencia hacia el final, que también tuvo una recepción muy buena, porque Cierto. fue excelente y todo el mundo es como, tendríamos que tener esto en todos los congresos científicos, ¿no? Y ahí empezó como ahí a ir cayendo la ficha. Bueno, este año tenemos la segunda edición del Congreso, también va a ser virtual porque somos muchas trabajando en distintos países, tenemos compañeras trabajando en Brasil, en Colombia, en Argentina, obviamente estamos esperando compañeras de México y otros lugares. Y bueno, se viene la segunda edición también en septiembre del Congreso. Y bueno, y estamos trabajando mucho con otras comunidades, en particular trabajamos muy de cerca con la comunidad de Women in Bioinformatics de Barcelona, las chicas del Centro de Cómputo de Barcelona.
estamos trabajando o estamos armando también un espacio de formación continua, que la idea es poder ofrecer talleres y charlas, no solo técnicas, sino también de género, porque creemos un poco que justamente este cambio va a ser posible si empezamos a hablar y poner digamos, a la misma altura las dos cosas, ¿no? Y una formación en género con personas que saben. Así que es un poco eso, vamos a tener talleres a lo largo del año que son gratuitos y abiertos a toda la comunidad. Y después estamos trabajando fuerte en lo que es, estamos intentando por lo menos hacer un relevamiento de científicos y particularmente bioinformáticos en América Latina. La idea es poder generar una base de datos abierta digamos, con todas las mujeres o feminidades que están trabajando en bioinformática y en ciencia en América Latina, porque una de las problemáticas es esto que vos decías, ¿no? No sabemos quiénes somos. Bueno, tenemos que empezar, vamos a invitar a las chicas al congreso, ¿no? Vamos a buscar una keynote. No sé a quién invitar. Bueno, hoy en día ya ha cambiado un poco eso por nuestra misma labor, ¿no? Fuimos generando una mini base de datos propia, pero bueno, un poco es eso, buscar visibilizar y trabajar en ese sentido. Así que esos son un poco nuestros proyectos. Uno de tantos, ¿no? Estamos trabajando mucho. Muy bien, muy bien. Hoy veo que aparte también das clases, ¿no? Soy docente. ¿Y de qué materia? Bueno, trabajo en escuela secundaria. No sé por cuánto tiempo, porque la pandemia me está matando. Pero trabajo en la escuela secundaria y doy genética humana. Después trabajo en la Universidad de Quilmes y doy bioinformática para la carrera de la licenciatura en informática y tecnicatura en informática. Y ahora este año estoy arrancando en la Universidad del SEMA, voy a dar introducción a la programación. Así que esas son mis habilidades docentes. Okay. Casualmente. Nada más. Nada más. Órale. Híjole, no, pues híjole. No, muy bien, está. Soy Digo, versátil, ¿en qué momento ¿no? da tiempo, no? ¿En qué momento da tiempo de todas esas cosas? Duermo 3 horas. No, pero el trabajo va más allá o sea, no es simplemente llegar, pararte y decir, mira, esto y esto durante una hora, sino toda la planeación, lo que implica, ¿no? De llevar a cabo todas estas clases. Aparte de tus actividades familiares, junto con todo lo demás, ¿no? O sea, ¿no? sí, La clave es no hacerlo solo. Hacer equipo, súper, sí, muy bien. Muy bien. Vimos también dentro de tus proyectos que tienes uno de tantos, Uno de que tantos. se llama La bioinformática va a la escuela. ¿Cómo es y cuál ha sido tu experiencia al respecto? Bien, bueno, ese es uno de mis proyectos más antiguos, es como mi hijo, ¿no? Porque cuando arranqué la bioinformática, uno de los problemas que tuve, digamos, fue volcarme a la programación, le tenía muchísimo miedo. Yo estudié en una escuela pública, o sea, yo estudié en la escuela y en la universidad pública en Argentina, y no teníamos programación en la escuela secundaria. Y particularmente crecí con el estigma de que no era buena para las matemáticas y por tanto no iba a saber jamás programar, ¿no? Y bueno, después me fui aprendiendo a programar, fui aprendiendo la bioinformática, después como soy docente de biología vi que en realidad había un montón de aplicaciones geniales que nos estábamos perdiendo como herramientas bioinformáticas, que son herramientas educativas a su vez, ¿no? Son potenciales herramientas educativas. Y es como que en un momento hice el merge de todo eso y dije, claro, pero es que esto tendría que ser algo que se dé en todas las escuelas y que le llegue a todo el mundo, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, no es solo la cuestión de brecha de género, sino también que hay brechas en el acceso al conocimiento, es diferencial el acceso al conocimiento, ¿no? Si estudias en una escuela pública, tal vez vas a tener, lamentablemente, distinto acceso a una computadora o a internet, tal vez tu escuela justo no tiene computadoras, entonces jamás vas a aprender nada relacionado a la informática. Y lamentablemente, o en realidad no es lamentablemente, todo lo contrario, es por suerte la informática hoy en día genera movilidad social, ¿no? O sea, saber informática, saber programar nos da, digamos, una posibilidad de inserción laboral inmediata y muy bien paga, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo pensaba que también era una forma de hacer justicia un poco, ¿no? De hacer llegar lo poco que sé a todas las personas, mostrarle a otros docentes también cómo, bueno, lo que sé, hacerles llegar la programación como una herramienta, hacerles llegar la bioinformática como una herramienta para enseñar biología, que también que interpele a los estudiantes, ¿no? Que les llame la atención, porque nosotros lo que hacemos es dar talleres de programación orientada a la biología con los teléfonos celulares. Como la típica, en la escuela es que te dicen, apaga el teléfono, guardalo, ponelo ahí abajo, ¿viste? Teléfonos no se permiten. Y nosotros entramos a los talleres y decimos, bueno, saquen los teléfonos. ¿Qué pasó? ¿No? Y bueno, el nada. estudiante se vuelve loco. Mal, nos aman, después los docentes nos odian, pero los chicos nos aman. Y bueno, entonces un poco hacemos eso, les enseñamos a programar en Python usando sus teléfonos celulares y después hacen aplicaciones más biológicas de esos programas, desarrollan programas propios para responder preguntas biológicas, y eso lo hacemos en cualquier escuela, y hemos resuelto el problema de acceso justamente usando los teléfonos celulares, porque podemos ir a escuelas que no tengan computadoras, que no tengan internet, porque de hecho simplemente requieren bajarse la aplicación para programar en algún momento que encuentren internet, que anden por la calle, que en una plaza que tenga, y bueno, y con eso hemos resuelto, digamos, esas dos problemáticas, y ha funcionado muy bien. Al principio ese proyecto lo inicié con un amigo y un compañero que es Guillermo Benítez, lo solventábamos de nuestro sueldo de CONICET. Y después hemos encontrado ayuda y gente, la asociación nos ayudó muchísimo de bioinformática, y después fuimos proyecto de extensión de la Universidad de Quilmes y fue llegando, fue creciendo, ¿no? Así que ahí está, ese es el proyecto. Súper si genial. quieren lo pueden llevar a México, feliz. Sí, estaría genial, oye, porque te iba a preguntar, ¿no lo han pensado armar virtual? Estamos en eso, estamos trabajando, nosotros tenemos mucho contacto con una empresa argentina local que se llama, bueno, si es argentina es local para mí, ¿no? Que se llama Mumuki, que es una plataforma virtual para enseñar a programar, ¿no? De programación, bueno, es más que eso, pero en principio nos hemos acercado a ellos por eso, y nos han brindado mucha ayuda al proyecto, y la idea es poder virtualizarlo por ese medio, y estamos construyendo todo el material, pasando todo el material que usamos a la plataforma, y ver si de ese modo se puede, por lo menos para los cursos de capacitación docente. Entonces tal vez que haya más replicadores a nivel del país o a nivel del mundo, ¿no? Me lo han pedido mucho, así que me han llamado de Chile inclusive para ver cómo lo podían llevar y todo, así que sí, es un objetivo. Estaremos al tanto, ahí para que nos vayas diciendo cómo va todo. Última pregunta de eso, ahorita que me causa curiosidad es, ¿qué edades mínimo, o sea, entran a esos cursos? O sea... Muy buena pregunta. Eso, claro, bueno, ahí es donde nosotros empezamos a formarnos mucho en educación, sobre todo yo, y empecé a trabajar, a chusmear los planes de estudio, y eso depende muchísimo de cómo es la implementación de los planes de estudio, de la currícula de cada lugar. Pero en principio, en lo que es Buenos Aires, Argentina, que los estudiantes tienen más o menos, ya han cursado biología y matemática, ¿no? Aunque sea una biología y matemática para cuarto año, inclusive ya para quinto año ya tuvieron genética y qué sé yo, nosotros lo planteamos como desde cuarto año del secundario hasta sexto, que sería de los 15 a los 17, 18 años. Sí. Pero eso depende muchísimo de qué han cursado previamente. O sea, sin un conocimiento básico de biología es muy difícil abordar la bioinformática. Sí. Y sin un conocimiento básico de matemática es muy difícil abordar la programación. Entonces esa es un poco, digamos, la complejidad. Pero se puede adaptar. Lo hemos adaptado a otros, por ejemplo, a otras localidades o a otras provincias y funcionó. Está muy padre, suena muy bien. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otra sección que tenemos en estos bioinfochats. Gustada sección de preguntas rápidas para conocer un poquito más a Ana. Y vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. Nos dices lo que te venga a la mente, no solamente una palabra. Si te quieres extender un poco más, adelante, ¿no?
¿Cuál es tu lenguaje favorito y por qué? Es obvia la respuesta. Dilo. Sí, Ah, dilo. Python, sí. feliz cumpleaños a ti. Sí, Hoy porque cumpleaños, ¿cuántos por años? cierto, ¿no? 30 años. 30 30 años años. el día de hoy. Bueno, ya Sí. me emocioné, perdón. Cuando salga Bien, este compartimos video. emoción. Ok, Sí, bueno. Python es mi lenguaje favorito, pero en parte porque empecé a programar en Python, ¿no? Mm, Hoy en día que conozco otros lenguajes y he programado en otros lenguajes, sigo eligiendo Python. No sé, qué sé yo, acá entre nos, Víctor y yo hacemos más cosas en Bash, ¿no? Porque empezamos en Bash porque era el que traía y bueno, yo también tengo mi historia, ¿no? Con Bash, pero cuando empecé a usar Python también fue como que, sí, me gusta mucho su sintaxis, es como muy versátil, ¿no? Entonces Y también para de la ahí. parte de análisis de datos es lo más, o sea, Claro. yo amo pandas, todo el mundo me dice, claramente se imaginan un oso, pero para mí pandas no es un oso, es una biblioteca de Python Sí, sí, y sí, panda. amo, bueno, los osos pandas también son tiernos, pero sí. Es muy Muy buena. bien. Qué buena respuesta, qué buena respuesta. Celebramos el uso de Python, la verdad. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es tu programa favorito y en qué fue que lo usaste para que se convirtiera en tu programa favorito? Uy, esa no la pensé. Eh, tengo que pensar, puede ser, no sé si favorito porque es muy difícil clasificar, pero uno de los que más uso, que es PyMol, puede ser uno de mis favoritos. Sí, Oh, chulada. Pero por una cuestión de que menos mal que existe, ¿no? Porque si no, ¿cómo haría todo? Sí. Así que creo que PyMol puede ser, de hecho está hecho en Python, y esa es una gran ventaja porque lo podemos vincular con un montón de cosas. Así que creo que PyMol puede ser uno de ellos, porque es una herramienta básica, ¿no? Tal vez. Sí. Porque después ya todos los que son de filogenia o análisis más de estructuras tienen sus bemoles en las interfaces y Sí, claro. no muy buena categoriza. elección. Que bueno, decir básico, o más bien quisiera aclarar para nuestra audiencia que básico no es que haga pocas cosas, más bien es que es básico porque es la Es plataforma limitado. sobre la cual vas a montar muchas cosas. De Con hecho, no PyMol, me he sí. acostumbrado a Quimera tampoco o a No, Ah, otros. Es como ¿verdad que que no? PyMol, no sé, tiene esa cosita que me Exacto, atrae. Sí. exacto. sí. Oye, y bueno, a ver, ahorita fue una pregunta de lo bueno, de un programa favorito y por qué. A ver, ¿cuál sería la peor experiencia bioinformática científica que has experimentado? Digo, con sus censuras, obviamente, ¿no? O, bueno, No, expláyate, sí. así como Mm, que... la peor experiencia, o sea, si es científica la que les conté, en mi otro lugar de trabajo, eso fue mi peor experiencia en Mm, ciencia. En bioinformática, la verdad es que siempre la pasé bien. Pero bueno, con estas crisis que tiene las personas que se dedican a la informática en general y en particular a la bioinformática, que es de no sale nada, no lo puedo ni instalar. Creo que la instalación de los programas es mi peor experiencia en la bioinformática. ¿Por qué? Explíquenme por qué. O sea, no puede ser simplemente un instalador, no sé. Montaje. Nunca funciona el make de las cosas, nunca es un doble clic. Está bien, yo uso Linux, pero vamos, un poco, creo que esa es mi peor experiencia en la bioinformática. Instalar programas es Son casi tan difícil autosirios. como imprimir archivos, ¿no? Huelen el miedo, los instaladores huelen el miedo, huelen cuando tienes prisa. Es verdad. Decís, esto O me las lleva 5 impresoras. minutos y estás años instalando. Qué bronca, sí. Sí, Ya, sí. ya. Sí, sí, sí. Ok, ¿cuál sería la mejor, la que dijiste, wow, experiencia de informática? Y se vale también echar flores. Ay, no soy muy de echarme flores, pero creo que mi mejor experiencia, tanto científica como bioinformática, fue hacer el doctorado con Gustavo en la Universidad de Quilmes y llegar a la Universidad de Quilmes. ¿Por qué? Porque me planteó una forma de pensar. Mi director siempre dice que la ciencia se trata de responder preguntas, ¿no? Y esa curiosidad, y siempre me dejó trabajar en Mm, ese sentido, y me dio la libertad para poder hacer todos estos proyectos
que me trajeron hasta acá a hablar con ustedes. O sea, fue gracias a que trabajo en esa universidad y que hago bioinformática, llegué a conocer a Lucy, a las chicas y a armar esta comunidad y estoy hablando acá con ustedes. O sea, que creo que esa fue mi mejor experiencia, ¿no? Es que bueno, es lo resumo así, pero son años. Creo que ha sido lindo. Yo hacía mesada y es como, lo hablo como si hubiese dejado una adicción, ¿no? Pero hacía mesada. Sí. Mesada es después experimentos, ¿no? Ok. Wet Lab, sí. experimental, sí. Ok. Y me pasé a la bioinformática y no extraño. O sea, estar haciendo, claro, repicando bacterias un domingo, ni loca, ya Ay, está. Dios. O sea, la bioinformática es la mejor experiencia, así que sí. Muy bien. Un poco creo que ya la siguiente pregunta se contesta sola, pero porque ya nos hablaste de tu asesor, pero cuéntanos, ¿hay alguna persona que haga bioinformática que tú admires? Bien, esto lo pensé y estuve pensando particularmente mujeres, en general por mi personalidad, que soy medio friki, ya me han visto, además de nerd, no suelo admirar gente que no conozco, o sea, no admiro gente solo por lo que vende, ¿no? Ajá, Sino que suelo admirar a las personas que conozco en cierto sentido por una cuestión de que también habla de su humanidad o no solo sus resultados, sino todo lo demás. Y en ese sentido puedo nombrar a una bioinformática estructural que admiro muchísimo. Tuve el honor de conocerla cuando estuve en Bélgica trabajando, que se llama Jojana Bodak, es una estructuróloga de hace años, trabaja en eso, es una genia, sabe muchísimo. Y no solo la admiro académicamente, porque hablar con ella es muy, muy enriquecedor desde el punto de vista académico, sino que también como persona, hemos hablado, a la par de hablar de las estructuras de proteínas, hemos hablado sobre libros y qué libros le gustaban y qué libros estábamos leyendo, una persona súper culta, que disfruta muchísimo la montaña y la tranquilidad de la naturaleza, entonces creo que reúne todas las condiciones para ser admirada por mí. Es lo suficientemente nerd y grandiosa, ¿no? Que bueno, fue oradora en nuestro congreso y creo que ese fue el gustito que nos dimos, que venga Jojana. Eso es bueno. A ver, preguntitas rápidas. ¿Gusto culposo en cuanto a sistema operativo? Sistema operativo, no, yo uso Linux, sí, o sea, no existe Ok. Windows, todo bien, pero, Muy bien, muy bien. El lenguaje de programación. pero extraño mucho, mucho el Word. Bueno, sí, las cosas como son. El mundo extraña Word. Sí, es Sí. el único Sí. detalle, tal vez. Bueno, sí, eso Si es si Microsoft sacara Office para Linux, sí, No, sería hombre, pues ya. Ya está. Se Sí. vale Varios soñar, se fans vale por soñar. acá. Bueno, y del lenguaje de programación, gusto culposo. Gusto culposo. Que tú dices, yo uso este lenguaje, pero que nadie sepa. No, o sea, ahora Oh, estoy programando en JavaScript, pero que no es muy lindo tampoco, Mm. pero no sé, entra como, o HTML, ¿viste? Esos que ni A siquiera ver son qué dice lenguajes. Vic. Vic va a decir PHP o algo así. No, JavaScript es bien bonito. Le ¿Te puedes? toqué, le Sí, gustaba. es una fibra sensible. JavaScript Ok, es ok, ok. Siguiente, Disculpe, sí. programa, bueno, software o organismo que tú digas, gustos culposos. Creo que esa pregunta es más como para los de mesada, ¿no? De organismo Sí. favorito. No sé si ustedes saben. Ah, no, pero dijiste programa. Ahorita como de software. Software. Programa, sí, software, sí. Ajá. Ay, me pasa que, por ejemplo, los visualizadores de árboles, me siento culposa porque en general me gusta más usarlos en alguna interfaz que tengan en Windows, una cosa así, porque en Linux son horribles, ¿no? Por ejemplo, el Figtree, abrirlo, que es hermoso, es genial, pero en Linux es un bajón, no sé, y bueno, esos son como mis gustos culposos, es préstame tu compu que tiene Windows y lo abro ahí. Ok. Muy bien, ¿no? Está bien. ¿Y de organismo? Como modelo de ¿Alguna estudio, modelo de ¿no? estudio? Pasa que yo trabajo a nivel proteínas, Sí, pero, creo que esta pregunta fue para... Igual. pero Muy bien. sí, no sé. Ah, igual esa no queda. Ajá, creo que No esa no aplica, queda. Bien. no aplica. Bueno, por último, más o menos nos has platicado, ¿no? De que pues te gusta leer, ¿no? Te gusta lo nerd,
Pero ¿qué hobbies tienes fuera de estar en la computadora haciendo proyectos bioinformáticos? ¿Qué otras cosas te gusta hacer que nos pudieras compartir, te gustaría compartir? Si tengo que hacer un top 10, creo que la posición número 1 está leer. Realmente amo leer y escribir, o sea, todo lo relativo a la lectura me apasiona mucho. Después solía pintar, pero tuve que dejar, no me da la vida. Y entonces despunto el vicio digamos, de composición en ese sentido con la fotografía. Pero no soy buena en eso, no es que lo hago solo por placer y eso me gusta. Y después me apasiona aprender idiomas, o sea, es algo que hago, más no sé, hoy en día no lo puedo sistematizar ese aprendizaje porque bueno, ya está, no tiene tantas horas del día, pero solía estudiar, bueno, estudiaba alemán, estudié inglés, me gusta aprender, cada tanto me siento a aprender algunos. Ahora estoy incursionando muy poquitito en japonés, como aprendiendo algunas palabras. Me encantaría aprender árabe, o sea, esas cosas me gustan. Y creo que, no sé si rankea con los libros, ¿eh? Era mochilera y me gusta mucho viajar. Es como una pasión, conocer otros lugares, otras culturas, y sí. Muy Eso. bien. Oye, qué padre conocerte. Wow, Nos igual. da mucho gusto y te agradecemos mucho que andes El por tiempo. aquí. ¿Mande? El tiempo. Sí, claro. No, ha sido un placer, gracias a ustedes, es realmente muy divertido y me encanta lo que hacen, ya les había comentado, y así que es un placer. Y amo México, o sea, tengo que decirlo, me encantó México. ¿Algo polémico puedo decir o no puedo decir algo Date. polémico? Sí, Sí, sí ¿Sí? sí. puedes Los decirlo. caramelos con picante, es innecesario eso. ¿Verdad? Es ¿Verdad que innecesario. sí? ¡No! ¡No! ¿Estás Caramelos hablando con de mi picante, fruta con pulparindo? picante. No, Yo siento ¿cómo? que ¿Qué No, pero los pasó? caramelos, eso me mató. yo Pero siento sacando que la eso, peor amo México. cosa, Pero un siento que manguito la de peor con cosa chile. que ha exportado México es el Miguelito. Es como, ¿para qué? Nah, Ay, Víctor. Ay, ya, tú tienes la Uy, generé nacionalidad. la grieta, mil disculpas. la quesadilla Oh, sin está queso, ¿qué? bien. Ah, perdón. No, está bien, sí. Es algo que no se observa en ninguna parte. No, no Pero es bueno. el picante en todos lados, sino los caramelos con picante. Eso fue algo sorprendente, la verdad. Eso. No, pero bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Nada, gracias por esta oportunidad de hacer conocidos todas las comunidades y los proyectos. Es siempre ¿Y un dónde te placer. podemos encontrar? ¿Dónde te podemos contactar? ¿De tus redes sociales? Bien, ¿Correo en o lo que quieras principio, compartir? sí, les puedo pasar, que creo que puede ser de interés también para su comunidad, las redes de nuestra Ujú, comunidad, Claro. que es las vamos a poner acá. Bioinfola. Genial, las miran acá abajo. Para que nos busquen en Twitter, en Facebook, y tenemos un canal de Telegram donde también subimos un montón de información que está bueno. Y a mí particularmente no soy de mucho interés, o sea, no es algo que Bueno, les vaya a interesar muchísimo seguirme a mí, pero bueno, si los quieren me proyectos encuentran. en donde estás. En Twitter siempre me encuentran y en LinkedIn también. Oye, y también si nos quieres llegar a compartir la liga de la base de datos de Promiscuity, también la podemos poner por ahí, Bien, bien. Yo pensé que la ¿no? de relevamiento de científicos, esa también se También, las podemos también dejar. esa, también esa la vamos a dejar en los links para que se apunten, ¿no? Todos los que están Sí. viendo por aquí el programa y que bueno, va a estar interesante saber cómo andamos distribuidos y distribuidas, ¿no? Todos Mm, en Latinoamérica y qué ujú. temas andamos trabajando. Entonces, pues mil gracias, chicos. ¿Algo más que quieran agregar? Tú también, Ana, ¿algo más que quisieras agregar? Ya estoy. Per- Ya les hablé Perfecto. mucho, pobre. No, no, no. No, encantados, ¿eh? Sí. La verdad es que me gustó mucho la sesión del día de hoy. Conocerte ha sido muy interesante. Conocer acerca de las proteínas, bueno, de la bioinformática de proteínas, para mí ha sido algo muy nuevo. Me va a encantar tener un capítulo de eso. Y pues nada, sigan a la cuenta de Women in Bioinformatics
Nada más ahorita la puse así. Vamos a dejar ahí los links. Y pues muchas gracias, Ana. Estamos muy encantados. Gracias a ustedes. Un placer, un honor. Gracias a Tejenautas. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden, síganos en el canal de YouTube. Denle ahí en la campanita, suscribir, ya saben, para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Y también por ahí les vamos a dejar el Discord para que también se vayan uniendo. Poco a poco más personas están llegando a Discord y con mucho gusto ahí estamos en los canales que tenemos. Y pues nada, pues vámonos ahora sí. Vámonos a dormir. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Muy bien.